En pantalla se peleaban todo el tiempo. Ella lo regañaba, lo humillaba, lo ignoraba. Él le respondía con sarcasmo, con resignación, con esa mirada de don Ramón que decía todo sin decir nada. Era el conflicto más divertido del vecindario. Pero lo que pasaba detrás de las cámaras entre Ramón Valdés y Florinda Mesa era una historia completamente diferente. Una historia que muy pocos conocen y que cuando la descubres cambia para siempre la manera en que ves esas escenas que tanto te hicieron reír. Ramón Valdés llegó al programa de Chespirito con una historia de vida que pocos imaginaban detrás de su cara de pícaro eterno. Nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México. Era el mayor de los hermanos Valdés, una familia que produjo varios actores y comediantes que marcaron la televisión mexicana. Desde joven tuvo claro que su lugar estaba frente a una cámara o sobre un escenario, que tenía algo que no se aprende en ninguna escuela. Ese don natural para hacer reír que o se tiene o no se tiene. Cuando Chespirito lo eligió para el papel de don Ramón, no estaba eligiendo solo a un actor. Estaba eligiendo a un hombre con décadas de experiencia, con un sentido del humor profundo y sofisticado, con una capacidad de improvisar y de reaccionar que elevaba cada escena en la que aparecía. Don Ramón era el personaje más humano del vecindario, el más imperfecto, el que más fallaba y el que más lo intentaba al mismo tiempo. Y Ramón Valdés lo sabía. Lo entendía desde adentro y lo interpretaba con una verdad que ningún guión solo podía producir. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Cada semana contamos las historias reales detrás de los personajes que marcaron tu infancia. Florinda Mesa llegó al programa algunos años después. Era joven, ambiciosa, talentosa, y desde el primer momento que compartió set con Ramón Valdés, quedó claro que entre los dos había una química especial. No del tipo romántico, sino del tipo profesional más valioso que existe. La química de dos actores que se entienden sin necesidad de muchas palabras, que saben exactamente cómo reaccionar al otro para sacar lo mejor de cada escena. Las peleas entre doña Florinda y don Ramón eran el corazón cómico del programa. Eran tan precisas, tan bien calibradas, que parecían completamente espontáneas aunque estuvieran escritas. Y esa precisión no era accidente. Era el resultado de dos actores que se conocían bien, que confiaban el uno en el otro, que sabían exactamente hasta dónde podían llegar con cada reacción. Detrás de las cámaras, la relación era radicalmente diferente a lo que se veía en pantalla. Las personas que trabajaron en el programa durante esos años describían a Ramón Valdés como uno de los miembros más queridos del elenco. Un hombre tranquilo, generoso con sus compañeros, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, sin el ego que a veces acompaña a los actores exitosos, sin la necesidad de ser el centro de atención cuando las cámaras se apagaban. Con Florinda, la relación era de respeto mutuo y de cariño genuino. No eran los mejores amigos del mundo, pero tampoco eran los enemigos que interpretaban en pantalla. Eran dos profesionales que se admiraban mutuamente, que reconocían en el otro un talento que hacía mejor el trabajo de ambos. Florinda habló en distintas ocasiones sobre Ramón Valdés, con un cariño que no dejaba lugar a dudas. Recordaba su generosidad como actor, su disposición a ceder el protagonismo cuando la escena lo requería, su sentido del humor fuera de cámaras que era diferente al de don Ramón, pero igualmente genuino. Suscríbete al canal si esta historia te está llegando. Aquí contamos lo que la televisión nunca te mostró. Pero la historia de Ramón Valdés
tiene una parte que muy pocos conocen y que cambia completamente la perspectiva sobre su tiempo en el programa. Ramón era un hombre que vivía con una sencillez que contrastaba enormemente con la fama que el Chavo del Ocho le había dado. No acumulaba, no presumía. Vivía de manera modesta en una época en que el programa era visto por cientos de millones de personas en todo el continente. Esa sencillez no era pose, era carácter. Era la forma de ser de un hombre que había aprendido desde muy joven que lo importante en la vida no cabe en una cuenta bancaria. Y cuando llegó la enfermedad, esa sencillez se volvió algo más complicado. Ramón Valdés fue diagnosticado con cáncer de estómago en los años previos a su muerte. Una enfermedad que enfrentó con la misma discreción con que había vivido toda su vida. Sin drama público, sin buscar la cámara para contar su dolor. Lo que muy poca gente sabe es que en esos últimos años difíciles, Florinda Mesa estuvo presente de una manera que va mucho más allá de lo que cualquiera hubiera esperado dado el personaje que ella interpretaba. La mujer que en pantalla lo humillaba y lo rechazaba constantemente, fue en la vida real una de las personas que más se preocupó por él cuando más lo necesitaba. Eso dice todo sobre la diferencia entre el personaje y la persona, entre lo que vemos en pantalla y lo que existe detrás de ella. Ramón Valdés dejó el programa en 1979. Las versiones sobre por qué nunca fueron completamente claras. Algunos hablan de diferencias económicas, otros de cansancio. Lo que sí es cierto es que su salida dejó un vacío en el vecindario, que ningún personaje sustituto pudo llenar del todo. Porque don Ramón no era solo un personaje, era el alma imperfecta y querible del vecindario. El contrapeso perfecto de doña Florinda. El padre imperfecto que todos entendíamos porque de alguna manera todos hemos conocido a alguien así. Sin don Ramón, el dinamismo del programa cambió. Las escenas con doña Florinda perdieron el chispazo particular que tenían cuando Ramón Valdés estaba del otro lado. Porque esa química que describíamos antes no se puede fabricar, o existe o no existe. Y entre Ramón y Florinda existía de una manera que el tiempo no ha podido borrar. Ramón Valdés murió el 9 de agosto de 1988. Tenía 64 años. Y se fue con la misma discreción con que había vivido, sin grandes despedidas públicas, sin el circo mediático que acompaña a la muerte de las grandes estrellas, como don Ramón en sus mejores momentos. En silencio, pero dejando una huella que no se borra. Florinda Mesa reaccionó a su muerte con un dolor que sorprendió a algunos que solo conocían la dinámica combativa de sus personajes. Porque el dolor era real. Porque detrás de todas las peleas ficticias, había una relación humana genuina que el tiempo y el trabajo compartido habían construido ladrillo a ladrillo. Hay algo en esta historia que vale la pena detenerse a pensar. En una época en que las redes sociales nos muestran constantemente la vida de las personas famosas, en que sabemos lo que desayunan y lo que piensan sobre cada tema, la historia de Ramón Valdés y Florinda Mesa nos recuerda que las relaciones más importantes a veces son las que menos se ven. No hubo fotos de ellos juntos en eventos glamorosos. No hubo declaraciones públicas de amistad. No hubo nada de lo que hoy consideraríamos evidencia de una relación cercana. Solo el trabajo compartido durante años. Solo las escenas grabadas. Solo las miradas cómplices que se ven si prestas atención cuando el programa no está en su momento más caótico. Y sin embargo, esa relación fue real. Fue importante. Y dejó una marca que Florinda todavía lleva cuando habla de él, con el cariño que se reserva para las personas que realmente importaron. Esa es la lección más poderosa de esta historia.
que las relaciones que más nos forman no siempre son las más visibles, que a veces el vínculo más genuino se construye en el trabajo diario, en el respeto profesional, en la admiración mutua que no necesita proclamarse en voz alta para ser completamente real. Don Ramón y doña Florinda se peleaban en pantalla porque el guión lo pedía, pero Ramón Valdés y Florinda Mesa se respetaban en la vida real porque el carácter de ambos lo permitía. Y esa diferencia, esa distancia entre el personaje y la persona, es quizás lo más fascinante de toda esta historia. La próxima vez que veas una escena de Don Ramón y doña Florinda, recuerda esto. Recuerda que detrás de esa pelea tan bien actuada, había dos personas que se conocían de verdad, que se respetaban de verdad, y que construyeron juntas algo que 4 décadas después sigue haciendo reír al mundo. Eso no es poca cosa. Eso es legado. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te emocionó, dale like y compártela con alguien que creció viendo al Chavo. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu escena favorita de Don Ramón y doña Florinda? Me encantaría leer tus recuerdos. Suscríbete al canal para no perderte la próxima historia, porque hay mucho más detrás de lo que la televisión te mostró.